Bueno, nosotros vamos a realizar un evento online por el tema del 11 de octubre, que nosotros lo tomamos como un último día de libertad de los pueblos originarios. Bueno, este evento se realiza el 11 a las 7 de la tarde, vía Facebook. Vamos a tener invitados a Gonzalo Rearte, que es licenciado y profesor de danzas, que bueno, nos vamos a conectar desde Catamarca. También vamos a tener a Patricia Pichuleo, que nos va a explicar un poco la situación de Bariloche con los pueblos originarios y demás. Una linda actividad cultural, ¿no? Y sí, bueno, lo que vamos a hacer es ¿cómo le puedo decir? Vamos a explicar un poco el tema que sucede hoy en día, que con la danza, que es el tema que nos impuso el colonialismo, que es el tema de roles, que nos impuso que es hombre y mujer. También vamos a hablar un poco de esto, de que bueno, en Jayaya se acepta todo tipo de gente mayor, gente que no esté en buen estado físico, que es lo que impuso el colonialismo, porque, o sea, nos impuso como en la danza que la gente sea así, que tenga un buen estado físico, gente joven y demás. Bueno, ¿va a haber música también, no? Sí, van a haber invitados que van a estar bailando, mostrando en un videoclip, vamos a estar mostrando videos y demás, así que nada. Bueno, ¿cómo la gente puede participar de esta actividad? Se conectan por Facebook en la página de Jayaya Andina. Así que, bueno, en la página de Jayaya está toda la información, a qué hora nos conectamos y demás. Bueno, entonces la gente por la página de Facebook de Jayaya Andina puede ver la transmisión en vivo, puede hacerse parte, digamos, de esta jornada cultural. Claro, sí, están todos invitados. Como dije, a las 7 es la transmisión en vivo, así que nada, están todos invitados.